No tengo tiempo para madres perdedoras como tú, fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo Carlos mientras yo yacía destrozada en una cama de hospital después de haberle contado entre lágrimas que había heredado 20 millones de dólares y que había tenido un accidente terrible corriendo a contárselo. Nunca imaginé que mi propio hijo, al que le dediqué toda mi vida, me colgaría el teléfono en el momento en que más lo necesitaba. Pero lo que vino después fue aún peor. 3 días más tarde, cuando ya había perdido toda esperanza de verlo, Carlos apareció en mi habitación del hospital acompañado de una mujer joven y elegante. «Mamá, quiero presentarte a Andrea, mi nueva esposa», dijo con una sonrisa falsa que no me engañó ni por un segundo. Yo sabía que no venía por amor filial, sino por los 20 millones. Sin embargo, cuando Andrea me vio acostada en esa cama, con mi vestido verde de hospital y el rostro magullado por el accidente, algo extraño sucedió. Su cara se puso completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se llenaron de terror y comenzó a temblar de manera incontrolable. «Dios mío», susurró con voz quebrada, llevándose las manos a la boca. «Ella es mi». No pudo terminar. La frase se quedó ahí congelada, mirándome como si yo fuera un fantasma del pasado que había regresado para atormentarla. Carlos la miró confundido, sin entender qué le pasaba a su flamante esposa, pero yo sí entendí. En ese momento, a pesar del dolor físico y emocional que me consumía, todo comenzó a tener sentido. Esa cara, esos ojos, esa forma de fruncir el ceño cuando estaba asustada. Lo había visto antes, hacía muchos años. En otra vida que creía haber enterrado para siempre. Todo había comenzado 4 días antes, cuando el abogado me llamó con la noticia que cambiaría mi destino para siempre. Mi tía abuela Norma, a quien apenas recordaba de mi infancia, había fallecido y me había dejado toda su inmensa fortuna. 20 millones de dólares. 20 millones. Después de 66 años de pobreza, limpiando casas ajenas y contando cada centavo, finalmente tenía más dinero del que jamás soñé. Mi primer instinto fue correr a contárselo a Carlos. Él era mi mundo, mi única familia, el hombre por el que había sacrificado absolutamente todo. Durante 42 años había sido madre soltera, trabajando día y noche para darle la mejor vida posible. Recordé todas las madrugadas levantándome para limpiar oficinas antes de que él despertara para ir al colegio. Recordé cómo vendí mis únicos aretes de oro, la herencia de mi difunta madre, para pagarle la matrícula universitaria. Recordé cada peso ahorrado, cada comida que me salté para que él pudiera comer mejor. Carlos se había convertido en un ingeniero exitoso con una casa lujosa y un trabajo que le daba todo lo que yo nunca pude ofrecerle. Pero hacía meses que no me visitaba, siempre con excusas diferentes, reuniones importantes, viajes de negocios, compromisos sociales que no incluían a su madre. Ese día de la herencia, con la emoción desbordándome el pecho, no pude contenerme. Tomé mi viejo coche, ese que Carlos siempre me decía que era una vergüenza, pero que nunca se ofreció a ayudarme a cambiar, y salí rumbo a su oficina. Quería ver su cara cuando le dijera que su madre, la que él consideraba pobre y fracasada, ahora era multimillonaria. El destino tenía otros planes. A 2 cuadras de llegar a su trabajo, un camión se saltó el semáforo rojo y chocó directamente contra mi lado del coche. El impacto fue tan fuerte que perdí la conciencia inmediatamente. Desperté horas después en el hospital con dolor en todo el cuerpo y una enfermera explicándome que tenía 3 costillas fracturadas, un brazo roto, una conmoción cerebral y múltiples heridas en la cara. Lo primero que hice cuando pude pensar con claridad fue pedirle a la enfermera que llamara a Carlos. Le di el número, le expliqué que era mi único familiar, que necesitaba que viniera urgentemente porque había tenido un accidente grave. Le conté sobre la herencia, pensando que eso lo motivaría a venir más rápido. Esperé toda la noche en esa cama fría, mirando hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Nadie llegó. Las horas se hicieron eternas y con cada minuto que pasaba mi corazón se rompía un poco más. Al día siguiente, cuando finalmente logré usar mi teléfono celular con la mano que no tenía fracturada, lo llamé directamente. Su voz sonó molesta desde el primer segundo, como si mi llamada fuera una interrupción insignificante en su día importante. «¿Qué quieres ahora, mamá?»,
Estoy en una reunión muy importante con inversionistas. Carlos, hijo mío, tuve un accidente terrible. Estoy en el Hospital San Rafael en cuidados intensivos. Necesito que vengas urgentemente, por favor, le supliqué con voz quebrada. Hubo un silencio que meó la sangre y me hizo presentir lo peor. No tengo tiempo para esto ahora. Mamá, esas cosas siempre te pasan en el momento más inoportuno. Me respondió con un tono de fastidio que jamás había escuchado en su voz. Además, si realmente fuera tan grave, ya estarías muerta, ¿no crees? Sus palabras me golpearon más fuerte que el camión que había destrozado mi coche. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Pero Carlos, hijo, escúchame. Heredé $20 millones. 20 millones. Iba corriendo a contártelo cuando tuve el accidente. Ahora somos ricos. Podemos. 20 millones. Su voz cambió inmediatamente, pero no hacia la preocupación o el amor, sino hacia algo que no pude identificar en ese momento. Mamá, ¿estás segura de eso? ¿No será que el golpe en la cabeza te está haciendo delirar? No, Carlos. El abogado me llamó. Tu tía abuela Norma me dejó toda su fortuna. Tengo todos los papeles, por eso quería verte para celebrar juntos, para planear nuestro futuro. Mira, madre, me interrumpió y la forma en que pronunció esa palabra me cortó como un cuchillo. No tengo tiempo para tus fantasías de pobre. Siempre has sido una soñadora que vive inventando historias para llamar la atención. Ahora resulta que eres millonaria. ¿Sabes qué? Cuando salgas de esa cama de hospital y tengas pruebas reales de ese dinero, me llamas. Mientras tanto, no me molestes con tus dramas de telenovela. Carlos, por favor, soy tu madre. Te necesito aquí conmigo. Estoy sola y yo tengo una vida importante que atender. No tengo tiempo para madres perdedoras como tú, que siempre están inventando emergencias para conseguir atención. Resuelve tus problemas sola, como has hecho toda la vida. El sonido del teléfono colgando resonó en mis oídos como un disparo. Me quedé ahí sosteniendo el aparato, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos sin control. 42 años de sacrificios, de amor incondicional, de entregarle mi vida entera y así me pagaba. Recordé cuando Carlos tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Yo no tenía dinero para pagar un hospital privado, así que pasé 3 días y 3 noches en la sala de espera del hospital público, rogándole a Dios que no me lo quitara. No comí, no dormí, no me moví de ahí hasta que él estuvo fuera de peligro. Cuando despertó, me abrazó y me dijo, «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Recordé cuando cumplió 15 años y todos sus compañeros de clase fueron a una fiesta en un hotel de lujo. Él llegó llorando a casa porque era el único que no podía ir por falta de dinero. Trabajé doble turno durante un mes, limpiando casas de día y oficinas de noche para ahorrar los $300 que costaba la entrada a esa fiesta. Valió la pena ver su sonrisa cuando le di el dinero. Recordé su graduación universitaria. Yo estaba tan orgullosa, sentada en primera fila con mi mejor vestido negro, el único decente que tenía, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando llamaron su nombre. Después de la ceremonia, él me abrazó frente a todos sus compañeros y dijo, «Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Ella es mi heroína». ¿Dónde había quedado ese niño amoroso? ¿Cuándo se había convertido mi hijo en este hombre frío y cruel que me llamaba madre perdedora? Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Las enfermeras me trataban con amabilidad, pero yo veía la lástima en sus ojos. Era evidente que sabían que nadie había venido a visitarme. Mi compañera de cuarto, una señora de mi edad llamada Rosalía, me contaba historias de sus nietos para distraerme del dolor. «¿Sabes qué, Elvira?», me dijo Rosalía la segunda noche mientras yo lloraba en silencio. «A veces los hijos se nos olvida quiénes somos cuando consiguen un poco de éxito, pero la vida tiene formas de recordárselos». «Carlos no va a venir», le respondí entre sollozos. Le dije que heredé una fortuna y ni siquiera así le importó que estuviera herida. «Ay, mija, una fortuna dijiste. Entonces ese muchacho si va a aparecer no va a poder resistirse».
Los hijos ingratos siempre regresan cuando huelen el dinero. Rosalía tenía razón. Al tercer día, justo cuando estaba empezando a aceptar que moriría sola en ese hospital, escuché pasos apresurados en el pasillo. Reconocí inmediatamente el sonido de los zapatos de Carlos, esos zapatos de cuero italiano que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Entró a la habitación con una sonrisa enorme, cargando un ramo de flores rosadas y una caja de chocolates. Pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer joven, elegante, vestida con un traje blanco costoso y zapatos de tacón que gritaban dinero por todos lados. «Mamá querida», exclamó Carlos, acercándose a mi cama como si los últimos 3 días no hubieran existido. «¿Cómo te sientes?» «Vine en cuanto pude. Tuve que cancelar 3 reuniones importantes para estar aquí contigo». Lo miré directamente a los ojos, sin decir palabra. Sabía perfectamente por qué estaba ahí. Y no era por amor filial. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», continuó tomando de la mano a la mujer que lo acompañaba. «Esta es Andrea, mi nueva esposa. Nos casamos la semana pasada en una ceremonia íntima». Su esposa, hacía apenas un mes me había dicho que seguía soltero y concentrado en su carrera. Ahora resulta que se había casado en secreto y yo era la última en enterarme. «Mucho gusto, señora Elvira», dijo Andrea con una sonrisa perfecta. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, algo extraño pasó. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Su cara comenzó a palidecer hasta ponerse completamente blanca. Sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable y dio un paso hacia atrás como si hubiera visto al mismísimo Dios mío, susurró con voz quebrada, llevándose las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de terror puro. «Ella es mí», quedó colgando en el aire como una bomba a punto de explotar. «Ella es mí». Andrea no logró terminar la frase. Sus piernas comenzaron a flaquear y tuvo que apoyarse la pared para no caerse. Carlos la miró completamente confundido, sin entender qué le estaba pasando a su flamante esposa. «Andrea, ¿qué te pasa, amor?», le preguntó Carlos tomándola del brazo. «¿Te sientes mal? ¿Conoces a mi madre de algún lado?». Andrea no podía hablar, solo me miraba fijamente con esos ojos que ahora reconocía perfectamente. Esos mismos ojos que había visto por última vez hacía 43 años, cuando una niña de apenas 2 años me gritaba mami mientras los trabajadores sociales se la llevaban de mis brazos para siempre. No murmuré para mí misma, sintiendo como el mundo se desplomaba a mi alrededor por segunda vez en una semana. No puede ser ella. Pero era ella, mi primera hija, la bebé que tuve que entregar en adopción cuando tenía apenas 23 años porque no tenía ni un peso para alimentarla. La niña por la que lloré todas las noches durante años, preguntándome si estaría bien, si me recordaría, si algún día me perdonaría por haberla abandonado. Andrea había sido mi primer gran fracaso como madre y ahora estaba ahí, casada con Carlos, mi segundo hijo, el que crié con tanto sacrificio precisamente porque había prometido que nunca más volvería a fallarle a un hijo. «Andrea, respóndeme», insistió Carlos, cada vez más preocupado. «¿Qué te está pasando?». Andrea logró recuperar un poco la compostura, pero sus manos seguían temblando. Me miró una vez más como buscando confirmación de lo que ambas sabíamos y luego se dirigió a Carlos con voz temblorosa. Yo me siento un poco mareada. Debe ser el olor del hospital. Podemos irnos ya. Pero acabamos de llegar, protestó Carlos. Vine específicamente para hablar con mi madre sobre ciertos asuntos importantes. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No había venido por amor, ni por preocupación, ni siquiera por curiosidad. Había venido por los $20 millones. Carlos, le dije con la voz más firme que pude reunir. Antes de hablar de cualquier asunto, me gustaría que me explicaras por qué me colgaste el teléfono cuando te llamé pidiendo ayuda. ¿Por qué me dijiste que no tenías tiempo para madres perdedoras como yo? Su cara se puso roja inmediatamente. Miró nerviosamente hacia Andrea, como si no quisiera que ella supiera la clase de hijo que realmente era. Mamá, tú sabes que estaba muy estresado con el trabajo. No quise decir eso. Estaba bajo mucha presión y mentira, lo interrumpí.
Dijiste exactamente lo que pensabas. Me llamaste madre perdedora. A mí que vendí mis únicos bienes para pagar tu educación. A mí que trabajé 18 horas diarias para que nunca te faltara nada. Andrea nos miraba en silencio, pero yo podía ver en sus ojos que cada palabra que decía la estaba afectando profundamente. Ella sabía lo que era crecer sin una madre. Ella había vivido en carne propia el abandono. «Mamá, por favor, no hagamos esto delante de Andrea», me suplicó Carlos, claramente avergonzado. «Podemos hablar en privado más tarde». «Ah, ahora te importa lo que piense tu esposa», le respondí con sarcasmo. «Qué curioso que no te importara mi opinión cuando decidiste casarte en secreto. Ni siquiera me invitaste a tu boda, Carlos, tu propia madre». «Es que fue todo muy rápido», balbuceó Carlos. «Andrea y yo nos conocimos hace solo 2 meses. Fue amor a primera vista. No queríamos una ceremonia grande». «¿2 meses?» Lo miré incrédula. «Te casaste con una mujer que conoces desde hace solo 2 meses». Andrea seguía en silencio, pero ahora sus ojos mostraban algo diferente. Ya no era solo soco miedo, era dolor. Un dolor profundo que reconocí inmediatamente porque yo había cargado con ese mismo dolor durante décadas. «Bueno, a veces el amor verdadero no necesita tiempo», dijo Carlos tratando de sonar convincente. «Además, Andrea es perfecta para mí. Es educada, refinada, viene de una buena familia». «¿Una buena familia?», preguntó Andrea de repente con una voz llena de amargura que sorprendió a Carlos. «¿Qué sabes tú de mi familia, Carlos?». «Bueno, tú me dijiste que tus padres adoptivos murieron cuando eras adolescente». «¿Y qué padres adoptivos?», murmuré sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Andrea me miró directamente y en sus ojos vi la confirmación de todas mis sospechas más terribles. «Sí», dijo lentamente, sin dejar de mirarme. «Fui adoptada cuando tenía 2 años. Mis padres biológicos me abandonaron cuando era apenas una bebé». El silencio en esa habitación se volvió ensordecedor. Carlos miraba alternadamente a Andrea y a mí como si estuviera empezando a sospechar algo, pero no se atreviera a pensarlo. «Andrea», le dije con voz quebrada, «¿cuál es tu apellido de soltera?». Martínez respondió, pero luego agregó con voz casi inaudible, «Aunque ese es el apellido de mis padres adoptivos, nunca supe cuál era mi apellido real». Martínez, el apellido de la familia que la había adoptado. Yo había pasado años tratando de encontrar información sobre la familia Martínez, pero el sistema de adopción era hermético. Nunca pude saber nada sobre mi hija. «¿Y tu nombre de nacimiento?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Los documentos de adopción decían que me llamaba Ana», susurró Andrea. «Ana Rodríguez». «Rodríguez. Mi apellido de soltera». Ana había sido el nombre que yo le había puesto a mi primera hija. Carlos finalmente captó lo que estaba pasando. Su cara se puso completamente pálida y dio un paso hacia atrás. «No», murmuró. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». «Carlos», le dije sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. «Andrea es tu hermana. Tu hermana mayor». «No», gritó Carlos. «Eso es imposible. Tú me dijiste que yo era tu único hijo». «Y lo eres», le respondí entre sollozos. «Eres mi único hijo, pero no mi única hija». Andrea se dejó caer en la silla de visitas, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus manos cubrían su rostro y yo podía escuchar sus gemidos ahogados de dolor. «Dios mío», susurraba una y otra vez. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, negando con la cabeza. «Esto tiene que ser una coincidencia», decía. «Tiene que serlo. No puede ser que me haya casado con no puede ser». «Carlos», lo llamé tratando de mantener la calma a pesar de que mi mundo se estaba desmoronando. «Siéntate, necesitamos hablar». «No quiero sentarme», explotó. «Quiero que me digas que esto es una mentira. Quiero que me digas que estás inventando todo esto para arruinar mi matrimonio». «¿Por qué habría de inventar algo así?», le grité de vuelta. «¿Crees que esto me hace feliz?».
¿Crees que quería encontrar a mi hija perdida de esta manera? Andrea levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me abandonaste? Me preguntó con una voz de niña herida. ¿Por qué no me quisiste? Esa pregunta me rompió el corazón en 1000 pedazos. Era la pregunta que había temido escuchar durante 43 años. La pregunta para la cual nunca había encontrado una respuesta que me consolara. Sí, te quise, le respondí llorando. Te quise más que a mi propia vida, pero tenía 23 años. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada. Tu padre me había abandonado cuando supo que estaba embarazada. Mis propios padres me echaron de la casa por quedar embarazada soltera. Vivía en un cuarto de 2 metros por 2 metros que me prestaba una vecina. Continué recordando esos días oscuros que había tratado de borrar de mi memoria. No tenía dinero ni para comprar leche. Te alimentaba solo con agua azucarada porque era lo único que podía conseguir. Te enfermaste tanto que casi te mueres de desnutrición. Andrea me escuchaba en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos había dejado de caminar y ahora estaba apoyado contra la pared como si necesitara algo que lo sostuviera. El médico del hospital público me dijo que si no conseguía alimentarte correctamente, ibas a morir. Seguí narrando, sintiendo como cada palabra me desgarraba por dentro. Los trabajadores sociales me ofrecieron una alternativa. Entregarte a una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. Una familia con dinero, con casa propia, con futuro. Pero era tu hija, murmuró Andrea. Era tu sangre. Precisamente por eso tuve que dejarte ir, le respondí, porque te amaba demasiado como para verte morir en mis brazos por mi egoísmo. La familia Martínez me prometió que te darían educación, comida, medicina, todo lo que necesitaras para ser feliz. ¿Y tú qué ganabas con eso?, me preguntó Carlos con voz amarga. Te pagaron por venderla. Su pregunta me dolió como una bofetada. Miré a mi hijo, a este hombre en el que había puesto todas mis esperanzas, y vi solo crueldad en sus ojos. No ganaba nada, Carlos. Lo perdí todo. Perdí a mi primera hija y casi perdí la razón también. Durante 2 años no pude trabajar porque lloraba todo el tiempo. Me enfermé de depresión tan severa que los médicos pensaron que no iba a sobrevivir. Entonces, ¿por qué tuviste otro hijo?, preguntó Andrea. Si ya habías pasado por eso, ¿por qué me reemplazaste? No te reemplacé, le respondí firmemente. Nunca nadie podría reemplazarte. Pero 5 años después conocí al padre de Carlos y cuando quedé embarazada otra vez juré que esta vez sería diferente. Juré que nunca más volvería a entregar a un hijo. Y por eso me criaste sola, murmuró Carlos, como si finalmente estuviera entendiendo la historia completa. Exacto. Por eso trabajé triple turno. Por eso me sacrifiqué tanto, porque había fallado con mi primera hija y no iba a fallar contigo. Pero si fallaste conmigo, dijo Andrea con voz quebrada. Me entregaste como si fuera un objeto. Me condenaste a crecer preguntándome toda la vida por mi propia madre, no me quiso. Sus palabras fueron como dagas clavándose en mi pecho. Sabía que tenía razón. Sabía que no importaba cuáles hubieran sido mis motivos, el resultado era el mismo. Mi hija había crecido sintiéndose abandonada. Los Martínez fueron buenos conmigo, continuó Andrea limpiándose las lágrimas. Me dieron educación, me pagaron universidad, nunca me faltó nada material, pero cada noche me acostaba preguntándome cómo sería mi verdadera madre. Me inventaba historias sobre ti. A veces pensaba que eras una mujer rica que había tenido que entregarme por algún escándalo familiar. Otras veces imaginaba que eras muy joven y tus padres te obligaron. Nunca pensé que fuera simplemente una mujer pobre que no pudo mantenerme. Andrea, por favor, trata de entender. ¿Enten? Me interrumpió con rabia. ¿Que me abandonaste y luego tuviste otro hijo al que sí decidiste criar? ¿Que Carlos tuvo el privilegio de crecer contigo mientras yo crecí preguntándome qué había hecho mal para que mi madre me odiara? Yo no te odiaba. Le grité sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. Te amaba tanto que me estaba matando verte sufrir de hambre. Pero a él sí lo amaste lo suficiente como para no entregarlo.
replicó Andrea señalando a Carlos. Carlos, que había estado escuchando todo en silencio, de repente explotó. «Suficiente», gritó. «No puedo escuchar más esto. Estoy casado con mi hermana. Mi vida está arruinada». Se dirigió hacia la puerta como si fuera a irse, pero Andrea lo detuvo. «¿A dónde vas, Carlos?», le preguntó con voz firme. «Vas a huir como haces siempre que las cosas se ponen difíciles». «¿Cómo que como hago siempre?», le respondió Carlos, dándose vuelta para mirarla. «Como cuando tu madre te llamó pidiendo ayuda y la colgaste. Como cuando te casaste conmigo sin conocer realmente mi historia. Siempre tomas el camino fácil». «Esto no es culpa mía», protestó Carlos. «Yo no sabía que eras mi hermana, pero ¿sabías que tu madre estaba sola en un hospital y no viniste?», le respondió Andrea con una frialdad que no había mostrado antes. «Sabías que había heredado una fortuna y de repente apareces con flores y chocolates». Carlos se quedó sin palabras por un momento. Era evidente que Andrea había captado perfectamente las verdaderas motivaciones de su marido. «Andrea tiene razón», les dije aprovechando el silencio. «Carlos, viniste aquí por el dinero. Por amor, no por preocupación, por los 20 millones de dólares». «¿Y qué si fue así?», respondió Carlos, mostrando finalmente su verdadera cara. «Después de todos los sacrificios que dices que hiciste por mí, no merezco una parte de esa herencia». «¿Merecer?», lo miré incrédula. «¿Tú crees que mereces algo después de llamarme madre perdedora?». «Fui criado por una madre soltera que limpiaba casas», dijo Carlos con desprecio. «Toda mi vida he tenido que explicarle a la gente por qué mi madre era una sirvienta. ¿Sabes lo humillante que era eso para mí?». Sus palabras me golpearon como un martillo. Después de 42 años sacrificándome por él, mi hijo se avergonzaba de mí. «Carlos», susurré sintiendo como mi corazón se rompía definitivamente. «Yo limpié casas para que tú pudieras ir a la universidad. Trabajé como sirvienta para que tú pudieras convertirte en ingeniero. Y yo te lo agradezco», dijo con frialdad. «Pero eso no significa que tenga que cargar con la vergüenza de tu pobreza para el resto de mi vida». Andrea lo miraba con una expresión de asco total. «No puedo creer que me haya casado contigo», le dijo. «Eres un monstruo». «Tú no eres quien para juzgarme», le gritó Carlos. «Tú eres mi hermana. Esto es tu culpa tanto como mía». «Mi culpa fue no investigar más sobre mi familia biológica antes de casarme», respondió Andrea. «Tu culpa es ser un hijo cruel y malagradecido». «Malagradecido». Carlos se rió con amargura. «Ella entregó a su primera hija por dinero y luego me crió a mí solo porque se sintió culpable. Yo no pedí ser el hijo de reemplazo». «No eras el hijo de reemplazo», le grité sintiendo como toda mi paciencia se agotaba. «Eras mi segundo chance de ser buena madre». «Pues fracasaste», me dijo Carlos con crueldad. «Criaste a un hijo que se avergüenza de ti». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino mi espíritu. Miré a este hombre por el que había sacrificado mi vida entera y me di cuenta de que había criado a un extraño. Un extraño cruel y sin corazón. «Tienes razón», le dije con voz firme. «Fracasé contigo». «Fracasé rotundamente». Carlos pareció sorprendido por mi respuesta. Creo que esperaba que le suplicara, que le pidiera perdón, como había hecho toda la vida. «Pero, ¿sabes qué, Carlos?», continué. «Mi fracaso contigo no va a arruinar el resto de mi vida». «¿Qué quieres decir con eso?», me preguntó Carlos y por primera vez desde que había llegado, detecté un tono de preocupación en su voz. «Quiero decir que ya no voy a permitir que me trates como basura», le respondí, incorporándome en la cama a pesar del dolor en las costillas. «Durante 42 años he vivido solo para ti. Me he sacrificado, me he humillado, me he partido la espalda trabajando. Todo para que tuvieras una vida mejor». «Mamá, yo nunca te pedí que no me interrumpas», le dije con una firmeza que sorprendió hasta mí misma. «Ya no eres un niño, Carlos. Eres un hombre adulto de 42 años que acaba de demostrarme que no valió la pena ni un solo sacrificio que hice por ti».
Andrea nos miraba en silencio, pero podía ver en sus ojos que algo había cambiado en ella también. Ya no era la mujer asustada que había entrado a la habitación. Había algo nuevo en su mirada, algo que se parecía a la determinación. Además, continué. Hay algo que ambos necesitan saber sobre esa herencia. Carlos se acercó inmediatamente a mi cama. Ahí estaba otra vez el interés por el dinero brillando en sus ojos. ¿Qué cosa?, preguntó ansiosamente. La herencia no es solo mía, les dije disfrutando por primera vez en días el poder que tenía en esa situación. Según el testamento de mi tía abuela Norma, si yo llegara a encontrar a mi primera hija antes de morir, ella recibiría automáticamente la mitad de la fortuna. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos me miraba con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de decirle. Andrea había palidecido nuevamente, pero esta vez no de miedo, sino de shock. ¿Estás diciendo qué?, murmuró Andrea. Estoy diciendo que técnicamente tú eres heredera de millones de dólares. Le confirmé. Mi tía Norma había investigado sobre mi vida antes de morir. Sabía que había entregado una hija en adopción y quería asegurarse de que si algún día la encontraba, ella también recibiera su parte de la fortuna familiar. Carlos explotó inmediatamente. Eso es ridículo, gritó. Ella no puede heredar nada. Ni siquiera sabíamos que existía hasta hoy. El testamento es muy claro, le respondí con calma. Andrea Martínez, nacida como Ana Rodríguez, hija biológica de Elvira Rodríguez, tiene derecho a la mitad de la herencia si es encontrada y reconocida oficialmente. Pero está casada conmigo, protestó Carlos. Es mi esposa. Eso significa que su dinero también es mío. En realidad no, intervino Andrea con voz firme. Firmamos separación de bienes antes de casarnos. Tú insiste. En eso, ¿recuerdas? Dijiste que era mejor proteger nuestros patrimonios individuales. Carlos se veía desesperado. Podía ver las matemáticas funcionando en su cabeza. Si Andrea se divorciaba de él, se quedaría con 10 millones de dólares y él no vería ni un centavo. Andrea, amor, ¿podemos resolver esto?, le dijo, cambiando completamente su tono a uno meloso y manipulador. Sé que es una situación difícil, pero somos una familia. Podemos superar esto juntos. Una familia. Andrea se rió con amargura. Carlos, somos hermanos. Nuestro matrimonio es nulo automáticamente y después de ver cómo tratas a tu madre, no estoy segura de que quiera tener cualquier tipo de relación contigo. Pero el dinero, empezó a decir Carlos. El dinero. Andrea lo miró con desprecio total. Es lo único que te importa. Tu madre está en un hospital. Acabamos de descubrir que somos hermanos y tú solo puedes pensar en el dinero. Por supuesto que pienso en el dinero, explotó Carlos, dejando caer completamente su máscara de hijo amoroso. He esperado toda mi vida a que esta mujer me diera algo de valor. Durante años he tenido que fingir que me importaba visitarla de vez en cuando, soportar sus historias aburridas sobre lo mucho que se sacrificó por mí. Sus palabras fueron como bofetadas. Cada una de ellas confirmaba lo que en el fondo ya sabía. Mi hijo no me amaba. Probablemente nunca me había amado. ¿Fingir?, le pregunté con voz quebrada. Fingías que te importaba. ¿Qué esperabas?, me respondió con crueldad. Eras una sirvienta pobre y avergonzante. Las pocas veces que te presenté a mis amigos se burlaron de mí durante semanas. ¿Crees que disfrutaba teniendo una madre que llegaba a las reuniones escolares con las manos llenas de callos y vestidos baratos? Andrea se levantó de la silla y se acercó a Carlos con una expresión que daba miedo. Eres asqueroso, le dijo con voz fría. Absolutamente asqueroso. ¿Y tú qué sabes?, le gritó Carlos. Tú creciste con padres ricos. Nunca tuviste que avergonzarte de tu familia. No, le respondió Andrea firmemente. Pero crecí preguntándome toda mi vida por qué mi madre biológica me había abandonado y ahora que finalmente la encontré, veo a un hijo tratándola como basura después de todos los sacrificios que hizo por él. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos.
Señora Elvira, perdón, mamá, se corrigió y esa palabra me atravesó el corazón como un rayo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todos estos años, pero quiero que sepas algo. ¿Qué cosa, hija? Le pregunté usando esa palabra que no había pronunciado en 43 años. Quiero que sepas que aunque me dolió mucho crecer sin ti, ahora entiendo que tomaste la decisión correcta. Los Martínez fueron padres maravillosos. Me dieron amor, educación, oportunidades. Tuve una infancia feliz. Sus palabras me consolaron de una manera que no esperaba. Pero también quiero que sepas, continuó, que siempre sentí que me faltaba algo. Siempre tuve un vacío en el corazón que solo una madre puede llenar. Andrea, murmuré sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Y ahora que te encontré, no voy a permitir que este hombre, dijo señalando a Carlos con desprecio, te siga lastimando. Carlos nos miraba con una expresión de pánico creciente. Andrea, no puedes hablar en serio. Somos esposos. Tenemos una vida juntos. Teníamos una vida juntos. Lo corrigió Andrea. Hasta que descubrimos que eres mi hermano y más importante, hasta que vi la clase de persona que realmente eres. Se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero antes de salir se volvió hacia mí. Mamá, necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepas que me gustaría conocerte, de verdad. Conocerte, recuperar esos 43 años que perdimos. Me encantaría, hija, le respondí, sintiendo por primera vez en días una chispa de esperanza en el pecho. En cuanto a la herencia, agregó, no interesa el dinero. Lo que quiero es una relación contigo. No puedes renunciar a 10 millones de dólares. Gritó Carlos desesperado. Puedo hacer lo que se me dé la gana, le respondió Andrea con firmeza. Y lo que quiero hacer es alejarme de ti para siempre. Carlos corrió hacia ella y la tomó del brazo. Andrea, espera. ¿Podemos resolver esto? Podemos anular el matrimonio discretamente, dividir el dinero y seguir siendo, no sé, socios o algo así. Andrea se soltó de su agarre con asco. Socios, después de todo lo que has dicho, después de ver cómo tratas a la mujer que te dio la vida. Ella arruinó mi vida. Gritó Carlos. Siempre fue una carga y ahora resulta que también arruinó mi matrimonio. Yo no arruiné nada, le dije con voz firme. Tú arruinaste tu matrimonio con tu propia crueldad. Carlos me miró con odio puro. ¿Sabes qué? Que se queden con su dinero maldito, dijo con veneno. No lo necesito. Tengo mi propia vida, mi propia carrera. No necesito nada de ustedes. Perfecto, le respondí, porque de ahora en adelante no vas a recibir nada de mí. ¿Qué quieres decir con eso? Me preguntó Carlos y esta vez no pudo ocultar el miedo en su voz. Quiero decir exactamente lo que escuchaste, le respondí, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas. Ya no eres mi hijo. No legalmente, no emocionalmente, no. De ninguna manera. No puedes hacer eso, balbuceó Carlos. Soy tu único hijo varón. Tengo derechos. Los únicos derechos que tenías eran los que yo te daba por amor. Lo interrumpí. Y ese amor se acabó hoy en esta habitación cuando me llamaste sirvienta avergonzante y dijiste que fingías amarme. Andrea observaba la escena con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Era evidente que ver la crueldad de Carlos la había afectado profundamente, pero también parecía estar encontrando algo de paz al descubrir la verdad sobre su familia biológica. Señora Elvira, mamá, dijo Andrea suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, hija. Pregúntame lo que quieras. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme entregado en adopción? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era la pregunta más dolorosa que me habían hecho en toda mi vida, pero también la más importante. Todos los días, le respondí con honestidad brutal. Todos los santos días de mi vida me arrepentí de esa decisión. Pero al mismo tiempo, cuando veía a Carlos crecer sano y fuerte gracias a los sacrificios que pude hacer porque ya no tenía que mantener a 2 hijos, me decía a mí misma que tal vez había tomado la decisión correcta. Y ahora me preguntó Andrea.
Después de ver cómo resultó Carlos, ¿sigues pensando que fue la decisión correcta? Miré a Carlos, que nos observaba con una mezcla de furia y desesperación. Luego miré a Andrea, esta mujer elegante y fuerte que había crecido sin mí, pero que en los pocos minutos que llevábamos hablando había mostrado más compasión y carácter que mi hijo en toda su vida. Ahora pienso que tal vez el universo tenía un plan. Le respondí, tal vez necesitabas crecer lejos de mí para convertirte en la mujer increíble que eres hoy. Y tal vez yo necesitaba pasar por todo esto para darme cuenta de que crear a un hijo no garantiza que ese hijo te ame. Carlos finalmente explotó. «Suficiente», gritó. «No voy a quedarme aquí escuchando cómo me convierten en el villano de esta historia. Yo no pedí nacer. Yo no pedí tener una madre pobre y definitivamente no pedí descubrir que me casé con mi hermana». «Tienes razón», le dije con calma. «No pediste nacer, pero sí elegiste ser cruel. Si elegiste avergonzarte de mí, si elegiste llamarme cuando liste el dinero y tratarme como basura cuando necesitaba ayuda. Y tú elegiste entregar a tu primera hija», me gritó de vuelta. «Tú elegiste quedarte solo con el hijo que te convenía». Sus palabras me dolieron, pero esta vez no me rompieron. Había algo diferente en mí, algo que había cambiado durante esa conversación. Por primera vez en 42 años no me sentía culpable por las decisiones que había tomado como madre. «Tienes razón», le admití. Elegí entregar a Andrea porque pensé que era lo mejor para ella y elegí criarte a ti porque pensé que era mi segunda oportunidad de ser buena madre. Me equivoqué en ambas decisiones. «¿Te equivocaste?», preguntó Andrea sorprendida. «Sí, hija. Me equivoqué al entregarte porque privé al mundo de que yo fuera tu madre y me equivoqué al criar a Carlos porque lo malcrié tanto que se convirtió en este monstruo egoísta». Carlos me miraba con la boca abierta como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Pero, ¿sabes qué?», continué. «Ya no voy a cargar con esa culpa. Ya no voy a vivir mi vida pidiendo perdón por decisiones que tomé hace décadas. A los 66 años, finalmente voy a vivir para mí». Andrea se acercó a mi cama y tomó mi mano con cuidado, evitando las vendas. «Mamá, yo no te culpo por haberme entregado. Después de escuchar toda la historia, entiendo que tomaste la decisión que creías correcta en ese momento. Pero viví 43 años odiándote», le confesé entre lágrimas. «Odiándome a mí misma por haberte abandonado». «Y yo viví 43 años sintiéndome rechazada», me respondió Andrea. «Pero ahora que nos encontramos, podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda». Carlos, que había estado escuchando nuestro intercambio con creciente desesperación, de repente cambió su estrategia. «Mamá, perdóname», dijo con voz suplicante, acercándose a mi cama. «Estoy bajo mucho estrés. No quise decir todas esas cosas horribles. Tú sabes que te amo». Lo miré a los ojos y por primera vez en mi vida pude ver a través de su manipulación. «No, Carlos, no me amas. Probablemente nunca me has amado. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo te amo tanto que estoy dispuesta a dejarte ir para que puedas ser feliz sin la carga de tener una madre sirvienta». «No digas eso», murmuró Carlos. Y por primera vez detecté algo parecido a dolor genuino en su voz. «Es la verdad», le respondí. «Durante años he vivido con miedo de perderte, haciendo todo lo posible por mantenerte cerca, aceptando cualquier migaja de afecto que me dieras. Pero hoy me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?». «Que perderte no sería una tragedia, sería una liberación». El silencio que siguió fue devastador. Carlos me miraba como si lo hubiera bofeteado. Andrea tenía lágrimas en los ojos y yo sentía una extraña sensación de paz que no había experimentado en décadas. «Además», continué, «¿hay algo más que necesitas saber sobre la herencia?». Carlos se enderezó inmediatamente. A pesar de todo lo que había pasado, el dinero seguía siendo su motivación principal. «¿Qué cosa?», preguntó ansiosamente mi tía Norma. Incluyó una cláusula muy específica en su testamento. Si yo considero que alguno de mis hijos no merece la herencia debido a maltrato o crueldad hacia mí, puedo desheredarlo completamente. La cara de Carlos se puso completamente blanca. «No, no puedes hacer eso».
Claro que puedo, le respondí con una sonrisa fría. Y después de lo que pasó hoy, eso es exactamente lo que voy a hacer. Carlos se dejó caer en la silla como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Mamá, por favor, perdóname. Haré lo que sea para compensarte. Ahora si soy tu mamá, le pregunté con sarcasmo. Hace 5 minutos era una sirvienta avergonzante. Estaba enojado, estaba confundido. No pensaba con claridad. Mentira, lo interrumpí. Estaba siendo honesto por primera vez en tu vida y yo te agradezco esa honestidad porque finalmente me mostró quién eres realmente. Andrea soltó mi mano y se dirigió hacia Carlos. Carlos, necesito que me escuches muy bien, le dijo con voz firme. Nuestro matrimonio se acabó. Voy a iniciar los trámites de anulación mañana mismo. No quiero verte nunca más en mi vida. Andrea, por favor. Y otra cosa, continuó Andrea sin dejarlo terminar. Voy a contratar al mejor abogado de la ciudad para asegurarme de que no recibas ni un centavo de la herencia que le corresponde a tu madre. No puedes hacer eso, protestó Carlos. Soy su hijo. Eres su hijo biológico. Lo corrigió Andrea. Pero no te comportas como tal. Un verdadero hijo no llama a su madre sirvienta avergonzante. Un verdadero hijo no la abandona en un hospital. Un verdadero hijo no viene corriendo solo cuando huele dinero. Carlos nos miraba alternadamente buscando algún signo de debilidad, alguna esperanza de manipularnos para que cambiáramos de opinión. Ustedes van a arrepentirse de esto, nos amenazó finalmente. Van a necesitarme algún día y cuando eso pase no voy a estar disponible. Perfecto, le respondí. Eso es exactamente lo que queremos. Mamá, me dijo Andrea suavemente, ¿te gustaría que me quedara contigo esta noche? Sé que esto ha sido muy duro para ti. Por primera vez en días sonreí genuinamente. Me encantaría, hija. Me encantaría que te quedaras. Carlos se levantó de la silla con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, nos dijo con voz amenazante. Voy a pelear esa herencia en los tribunales. Voy a demostrar que ustedes dos están locas. Adelante, le respondí con calma. Tienes todo el derecho de intentarlo. Pero mientras tanto, Andrea y yo vamos a conocernos. Vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a construir una relación que debimos tener hace 43 años. Carlos salió de la habitación dando un portazo, pero su salida no me causó el dolor que esperaba. En lugar de eso, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Andrea y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos después de que Carlos se fuera. Era un silencio extraño, lleno de 43 años de preguntas sin responder, pero también lleno de una esperanza nueva que ninguna de las dos había sentido antes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Andrea finalmente, acercando su silla a mi cama. Como si hubiera despertado de una pesadilla que duró 42 años, le respondí con honestidad. Durante toda la vida de Carlos viví con miedo de decepcionarlo, de que me abandonara, de no ser suficientemente buena para él. Nunca me di cuenta de que el problema no era yo. El problema nunca fuiste tú, mamá, me dijo Andrea. Y cada vez que pronunciaba esa palabra, sentía como si mi corazón se curara un poco más. Yo crecí sin ti y siempre supe que algo me faltaba, pero también crecí sabiendo lo que era el amor incondicional porque los Martínez me lo dieron. Carlos creció contigo y con todo tu amor, pero nunca aprendió a valorarlo. ¿Los Martínez fueron buenos padres?, le pregunté necesitando saberlo. Fueron maravillosos, me respondió con una sonrisa triste. María Martínez me abrazaba todas las noches y me decía que era la hija más hermosa del mundo. José Martínez me enseñó a andar en bicicleta. Me llevaba al parque todos los domingos.